Mateo 4, estaremos usando dos versos. Mateo 4, desde el verso 12 hasta el 17, y luego entonces también estaremos viendo a Mateo capítulo 5, específicamente el versículo 1 y 2. Les invito a que durante las próximas semanas usted pueda traer su Biblia en físico, amén, porque esta conversación que vamos a iniciar hoy será una especie de serie que hemos titulado Ciudadanos del Reino. Y durante vayamos haciendo estas enseñanzas, hay varios detalles que yo quiero que usted escriba, que lo escriba en su Biblia, no solamente para que me escuche predicarlo, sino que sirvan como una referencia para usted consultarlo más tarde. Yo sé que la tecnología nos ha puesto cómodamente el tema del celular y a veces no podemos tomar notas sobre la Biblia, amén, aunque hay programas para eso, pero una de nuestras debilidades a veces es que todo lo dejamos al oído. Escuchamos bien, pero una vez que salimos de aquí, nuestras distracciones y todo lo que tenemos que enfrentar tienden a ahogar lo que aquí recibimos. Y un buen ejercicio para su memoria es usted poder anotar. Así que durante todo este trayecto hay algunos gráficos, algunas expresiones que voy a estar trabajando. En la medida de lo posible, tráigame su Biblia en físico. Amén. Mateo 4, desde el verso 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muévase un momento ahí en el mismo capítulo 4 al verso 23, donde nos dice algo interesante. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versos 1 y 2 de Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Amén. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Ciudadanos del reino, viviendo bajo el señorío de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí son ciudadanos del reino de los cielos? Amén. ¿Se considera usted un ciudadano del reino de los cielos? Amén. Cuando llegamos a Cristo, una de nuestras características es que pasamos a ser, bíblicamente, pasamos a ser ciudadanos del reino de Cristo. Cuando Mateo escribió su evangelio, tenía un propósito en mente. El propósito de Mateo al escribir su evangelio era demostrar que Jesús era más que un simple carpintero, que Jesús era el Mesías, el rey que ellos los judíos estaban esperando. Por muchos años, desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de David,
los israelitas habían estado esperando un rey que se le había prometido, que iba a dominar, que iba a gobernar desde Israel a todo el mundo. Cuando Cristo vino, Mateo recorre la vida de Cristo para mostrarle a los judíos que ese hombre era el Hijo de Dios, era el rey que ellos esperaban. Por eso, usted va a ver frecuentemente lo que sucedió en este capítulo que hemos leído. Mateo, cada vez que cita algo de Cristo, dice: esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta en esto. En otras palabras, Mateo toma las profecías del Antiguo Testamento, de Isaías y de los demás profetas, y se la aplica a Cristo. Así que esto es importante, hermano, porque conversaba con un hermano y le decía: tú no puedes ir al Evangelio de Mateo a buscar versículos motivacionales. A veces nosotros tendemos a sacar la Biblia, aquello que nos interesa, y cuando hacemos esto podemos correr el riesgo de no estarle dando un uso adecuado a la palabra del Señor. En otras palabras, cuando Mateo escribió su evangelio, no estaba pensando en nosotros, sino que estaba pensando en Cristo y en la obra de Cristo. ¿Va conmigo? Amén. Ahora bien, en el caso de el versículo 12, hay una palabra que usted debe llamar su atención, que dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Y explicábamos que en estudio bíblico se usa lo que es la regla de Juan el Bautista. Los viernes nosotros, cuando nos reunimos a estudiar la palabra del Señor, hay un grupo de hermanos que se reúnen conmigo a estudiar la Biblia bajo un método, un sistema que hemos llamado la peña. El tema peña es como una especie de reunión donde se habla de un tema en común. Y trabajamos durante 6 libros, ya vamos en el libro número 3 del programa. El programa dura alrededor de 2 años. Es especie de un discipulado, ya vamos a mitad de camino, amén. Los que participan de este entrenamiento saben. Y en la peña lo que hacemos es recorrer el Evangelio de Mateo completo. Y justamente vamos entrando a lo que tiene que ver con el Sermón del Monte, que es el capítulo 5, 6 y 7 de el Evangelio de Mateo. En teología se usa lo que es conocido como la regla de Juan el Bautista. Y lo que establece esta regla es que los 3 años de ministerio de Cristo, mientras Cristo estuvo aquí predicando, enseñando del Evangelio, esos 3 años usted puede determinar qué está ocurriendo en cada año, tomando en consideración lo que pasaba con Juan el Bautista. A esto le llaman la regla de Juan el Bautista. Lo que establece esta regla es que si Juan está predicando, está suelto, no está preso. Si Juan está predicando, significa que Jesús está en su año de preparación. Cuando hablamos de año de preparación, estamos hablando de que Jesús era parcialmente desconocido. Todavía no se había hecho viral, diríamos en este tiempo. Todavía no era un influencer, era desconocido. A quien conocían era a Juan. Si Juan está predicando, Jesús es parcialmente desconocido. Si Juan está preso, Jesús está en su año de popularidad. Amén. Si Juan está muerto, Jesús está en su año de pasión. En otras palabras, viene declinando. A esto le llaman la regla de Juan el Bautista. Es decir,
Si usted toma este versículo, usted se va a dar cuenta que el versículo dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, vino a Galilea. Y si usted lee más adelante, usted se va a dar cuenta que Jesús comienza a poner más énfasis en la predicación. ¿Qué sucede aquí? Si Juan está suelto, Jesús es meramente conocido. Si Juan está preso, Jesús está en su año de popularidad. Luego, cuando matan a Juan, es cuando comienzan los ojos de la oposición a fijarse en Jesús para luego matarlo. Ahora, me llama la atención que Juan, estando preso, tenía un mensaje. El mensaje de Juan era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es justamente eso lo que se convierte en la proclama, en el mensaje de Jesús. Note lo que dice el verso 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces, ¿qué sucede aquí? En otras palabras, desde que Juan cayó preso, Jesús identificó su ministerio de predicación. Y esto es importante, hermano, porque nos da a entender que el ministerio principal de la obra de Cristo al venir a la tierra es justamente una proclama: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Cristo vino a la tierra a establecer un reino. Amén. Ahora, la iglesia no es el reino. La iglesia proclama el reino. La iglesia enseña el reino. La iglesia aporta el reino. La iglesia representa el reino, pero ella no es el reino. En otras palabras, usted está aquí y usted no está en el reino de los cielos. El reino de los cielos está en usted. ¿Se entiende? Y esto es importante porque cuando llegamos a la iglesia pensamos que llegamos al reino de Dios. No, usted llegó a congregarse, a formar parte de lo que representamos al reino de Dios. Pero el reino de Dios es más amplio de lo que ocurre en este edificio. Ninguna institución puede asumir que es el reino. Somos parte del reino. Entonces, la iglesia es la portadora del reino. Amén. Es la que proclama el reino. Y entienda esto, mis amados hermanos, porque esto es fundamental y yo creo que muchos círculos cristianos debemos rescatar este propósito. La iglesia existe para proclamar el reino de Dios, el reino de los cielos. Esa es la primera misión de la iglesia. Amén. Ahora, note cómo dice aquí. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos. Y ojo con esto, Mateo usa el término reino de los cielos. Si usted lo lee en Marcos, en Lucas, en los demás evangelios, usted lo va a leer como el reino de Dios o el reino de Cristo. Se está refiriendo a la misma verdad. Sea reino de Dios, sea reino de Cristo o sea reino de los cielos, está apuntando a lo mismo. Lo que sucede es que Mateo, como le escribe a los judíos se cuidaban de usar el nombre de Dios para no usarlo en vano. Se dice que inclusive para escribir el nombre de Dios se lavaban las manos 7 veces. Y como Mateo le está escribiendo a judíos, él prefiere mejor llamar reino de los cielos a lo que sería conocido como reino de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí?
Ahora bien, ¿qué dice? Dice, arrepentíos. Hermano, debemos entender que el llamado de Cristo es a una vida de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo ilustramos esto? ¿Qué dice la Biblia acerca del arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Mire, arrepentirse no es formar parte de una iglesia. Arrepentirse no es venir aquí delante, decir unas palabras mágicas, inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdóname mis pecados. No, eso puede ser parte del arrepentimiento, pero hasta ese momento pudiera ser que no hay un arrepentimiento genuino. Para que haya genuino arrepentimiento, debe existir un cambio de actitud hacia el pecado. En otras palabras, el arrepentimiento ocurre de la siguiente manera. Yo me dirijo en mi vida caminando bajo el control de mis pasiones, de mis deseos, de mis estilos de vida, gobernados por Satanás. Voy rumbo a lo que ama el mundo y me acerco al infierno. Pero de repente la gracia de Dios me alcanza. Cristo se me revela y en mí ocurre un arrepentimiento que es un volverme en un cambio radical de 180 grados y ahora comienzo a caminar hacia los propósitos de Dios, hacia la vida que Dios le agrada y a mostrar los frutos del Espíritu. ¿Lo entendió? El arrepentimiento no solo conlleva una confesión de pecado. El arrepentimiento no solamente ocurre cuando pido perdón por mis pecados. Es cuando pido perdón por mis pecados, pero doy la vuelta y digo, ya dejo lo del mundo atrás y ahora voy rumbo a lo que Dios quiere de mí. Amén. Es algo que ocurre internamente, pero que se revela externamente. ¿Y cómo se revela? A través del fruto del Espíritu. Amén. En otras palabras, voy caminando acompañado del mundo, de Satanás, de mis pasiones, de mis deseos, de mis propósitos. Me encuentro con Dios, ahora cambio y dejo al mundo. Y vuelvo mi mirada hacia los propósitos de Dios. A eso era que Jesús llamaba a sus seguidores. Arrepentíos. No le dice inscriban su nombre en una iglesia, pertenezcan a un concilio. No. Arrepentíos. Ahora, ¿por qué debían ellos arrepentirse? ¿Por qué el llamado profético de la iglesia es al arrepentimiento? ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese debe ser el mensaje central del evangelio. Hermano, Cristo vino a establecer un reino. Él es un rey, punto. Él vino a reinar en nuestros corazones. Él vino a establecer su reino. Es un reino espiritual. Y la iglesia existe para proclamar las verdades de ese rey, las verdades de ese reino. Y debemos procurar vivir para ese reino. Lo que estoy diciendo es que la existencia de la iglesia no es solamente para hacer obras sociales. Cristo no vino para que tú seas prosperado. Cristo no vino únicamente para darte un matrimonio bueno, para que te aumenten el sueldo, para sanarte una muela, enderezarte un pie. Todo eso puede ocurrir, pero Cristo vino para establecer un reino y su mensaje es arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje evangélico. Amén. Ven a Cristo para que tus problemas se resuelvan. ¿Es eso verdad? Es verdad, pero no toda la verdad. Porque usted puede venir a Cristo con 10 problemas y aquí encontrarse con 10 problemas más. Amén.
si te dijeron ven a Cristo para que se resuelvan tus problemas, no te contaron la película completa. Es verdad, Cristo resuelve problemas. Cristo sana. Cristo salva. Cristo liberta. Pero por sobre todo eso, Cristo es un rey que está estableciendo un reino. Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey. Y eso debería cambiar toda nuestra perspectiva del por qué me acerco a su reino. Hace un momento pregunté, ¿cuántos pertenecen al reino de Dios? Amén. Pero en todo reino existen reglas, en todo reino existen exigencias, existen leyes. El problema con el reino de Dios es que de alguna forma proclamamos con nuestra boca que Él es rey, pero aunque lo proclamamos con nuestra boca, en nuestro día a día parecería que nosotros nos hemos convertido en nuestros propios reyes y reinas. Nosotros de este lado del mundo, que es conocido como Occidente, no vivimos bajo una monarquía. De hecho, alguien dijo que a las monarquías parece que las sociedades le están dando patadas. Como no vivimos bajo una monarquía, es decir, no estamos bajo un régimen monárquico, no estamos bajo el dominio de un rey. En las democracias, y esa palabra democracia significa el gobierno de los pueblos. Amén. Demo, pueblo, cracia, gobierno. Democracia significa que en esa sociedad puede existir un presidente, y de hecho la Constitución, la primera enmienda de los Estados Unidos permite que Donald Trump sea presidente, pero usted puede tener diferencias con él porque él es el presidente, pero probablemente no sea mi presidente. Hay gente que dice, no, él es el presidente, pero no es mi presidente. Eso se permite en las democracias, pero en las monarquías usted no tiene voluntad para decir lo que usted desea del reino, sino que en las monarquías hay un Señor que lo domina todo en su reino, y todo ciudadano que pertenezca a ese reino debe obedecer los decretos del rey. Cuando se trata del reino de Dios, no se trata de una democracia, se trata de una monarquía. En otras palabras, tenemos un rey, y para pertenecer a su reino debemos conocer cuáles son las demandas de ese rey. Amén. Es por eso, hermano, que si usted va ahí al versículo 23 del capítulo 4, y me llama la atención esto, y quiero hacer una aclaración en esto, porque dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Hay quienes me han preguntado, pastor, ¿cuál es la diferencia entre predicación y enseñanza? Porque se parecen tanto que a veces no podemos diferenciar una de otras. Sin embargo, este texto dice que Jesús
recorría toda aquella región de Galilea, pero no era una especie de viaje turístico que Jesús hacía. Jesús tenía un propósito. En primer lugar, lo hacía para enseñar y luego lo hacía para predicar. Note esto. Es decir, el ministerio de Cristo se constituía de enseñanza y predicación. En otras palabras, Jesús por un lado enseñaba y por otro predicaba. El verbo que aparece ahí cuando habla de enseñar es el griego didasko. Significa transmitir conocimiento y comprensión. Es decir, Cristo enseñaba, formaba a sus discípulos para volverlos creyentes más maduros. Jesús por lo general enseñaba en las sinagogas de ellos. Por ejemplo, los judíos tenían un solo templo. Ese templo estaba en Jerusalén. Se pedía que todos los judíos fueran a adorar en el templo de Jerusalén. Los judíos no tenían un templo en cada esquina, tenían un solo templo. Ahora, por asunto de distancia, permitían que cada pueblo estableciera sinagogas. Las sinagogas eran los centros de instrucción. Eran los centros donde se llevaba el registro. Eran como diríamos en este tiempo, las oficialías. Amén. Cada región tenía diferentes sinagogas. Jesús aprovechaba las sinagogas para enseñar. Pero Jesús no solamente enseñaba, sino que también predicaba. La palabra predicar viene del griego kerizo, que significa proclamar con autoridad un mensaje que demanda una respuesta inmediata. En otras palabras, Jesús en unas enseñaba y en otras predicaba. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si usted va al capítulo 5, donde hemos leído los versos 1 y 2, les va a dar la idea de que cuando las multitudes venían a donde Jesús, note esta diferencia, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Aquí hay dos palabras importantes, una es multitud y otra cosa es discípulos. A Jesús se acercaban las multitudes, pero no todas las multitudes terminaban siendo discípulos. Amén. Note la diferencia. Viendo la multitud que ya se agolpaba para escucharlo, subió al monte. Y aquí hay una expresión importante y si usted quiere subráyela. Dice, y sentándose. Él no se sentó porque estuviera cansado. Él no se sentó para buscar una sombra. No. Él se sentó para mandar un mensaje. Los maestros en el tiempo de Cristo, por lo general, usaban el método aristotélico, que era ir enseñando mientras caminaban. Los maestros caminaban por los caminos y los discípulos, sus estudiantes, iban captando el mensaje mientras el maestro iba caminando. Cuando el maestro se sentaba, era como enviar un mensaje para sus oyentes de que lo que iba a enseñar era algo sumamente importante. Por eso es que usted ve que dice el texto, y sentándose vinieron a él los discípulos. Note que el texto no dice que él tuvo que llamar a los discípulos. No. Los discípulos, desde que vieron que Jesús subió al monte y se sentó, ellos dejaron lo que estaban haciendo para acercarse a la enseñanza que iban a comenzar a escuchar. Ahora bien, mis amados hermanos, lo que comienza a partir de aquí, y quiero animarle porque durante las próximas semanas yo quiero que hagamos
un recorrido por lo que es conocido como el Sermón del Monte, porque en la clase del viernes pasada hemos sido altamente edificados, pero en la clase del viernes pasado, después que los estudiantes se fueron, me quedé conversando con uno de ellos y me llamó la atención la sinceridad de este hermano al decirme: pastor, cuánto estoy aprendiendo del Sermón del Monte, pero cuando lo leo me doy cuenta lo lejos que estoy de las demandas que allí se piden. Hermano, durante esta próxima semana yo quiero ponerle una tarea. Yo no sé si usted tiene su devocional, quizá usted está leyendo Cantar de los Cantares o Apocalipsis o usted está leyendo, pero si usted quiere leer algo de la palabra, yo quiero pedirle que se atreva a, durante estas semanas, leer el Sermón del Monte. Son 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7. Porque vamos a estar haciendo un viaje por este sermón. Hace unos años yo veía la coronación de un monarca europeo y me llamó la atención las vestiduras, la música, los guardias alineados, pero sobre todo me llamó la atención la solemnidad con la que aquellas personas proclamaban las palabras que establecían su reino. Y mientras recuerdo esto, pensé en cómo en un reino los reyes no piden permiso, ellos establecen las reglas. Y digo esto porque cuando usted va al Sermón del Monte, usted va a escuchar del mismo Cristo cuál es el manifiesto cristiano. Cuando hablo de un manifiesto es una declaración pública y solemne, escrita o pronunciada, en la que un líder, un movimiento o una autoridad expone sus principios, sus demandas, invitando a otros a unirse y someterse a ellos. Es decir, un manifiesto es como la constitución de un país. En 1776, 13 colonias de Norteamérica publicaron lo que luego fue llamado la Declaración de Independencia. Y esta declaración, que comienza con la famosa palabra "We the people", estaba estableciendo la base fundamental sobre la que se construiría Estados Unidos. Allí los estadounidenses, a estas 13 colonias, estaban definiendo quiénes eran, qué rechazaban y cómo vivirían de ahora en adelante. Hermanos, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, nosotros tenemos la constitución, el manifiesto que espera Cristo, que vino a establecer un reino de lo que Él espera de cada uno de lo que decimos ser sus súbditos. Así que el Sermón del Monte no es una poesía para enmarcar. Es el manifiesto real que define quiénes somos y cómo vivimos si Jesús es nuestro Rey. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó por saber, por conocer cómo debe vivir como ciudadano del reino de los cielos? Ahora, en esta era de la información, usted va a YouTube, usted va a ChatGPT, usted va a muchísimas herramientas y le dice ¿cómo debe vivir un cristiano? Y le van a dar un listado grandísimo.
El cristiano hace esto, el cristiano hace aquello, el cristiano no hace esto. Pero es tanta la información que a veces nos abruma. ¿Usted quiere saber lo que espera Cristo de usted? Lea el Sermón del Monte. Y yo quiero ayudarle durante esta próxima semana a que vayamos por sección a sección de este sermón para que nosotros veamos este sermón como una especie de espejo. Porque si estamos diciendo que queremos pertenecer o que pertenecemos a ese reino, debemos conocer qué espera el rey de mí. Amén. ¿Cuántos pueden decir Jesucristo es el Señor? Dígalo conmigo, Jesucristo es el Señor. Al día de hoy eso no tiene ninguna consecuencia. Pero hubo un tiempo en que esa era la expresión más revolucionaria y contracultural que alguien podía usar. Si usted va al Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que Pablo insiste, Juan insiste, Pedro insiste en proclamar a Jesucristo es el Señor. Pero ¿sabe qué? En los primeros años del cristianismo, cuando alguien se atrevía a usar el nombre de Jesucristo es el Señor, se exponía a ser perseguido, a ser muerto y que el gobierno le confiscara todas sus propiedades, incluyendo su propia familia. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que surgió el cristianismo, el mundo era gobernado sobre el imperio romano. Y el imperio romano establecía que solo podía haber un rey y era César. Y la expresión que se usaba era César es Curios. En otras palabras, César es el Señor. En otras palabras, César está sobre todo. Así que cuando nace el cristianismo y comienza a proclamar que Jesucristo es el Señor, se convierte en algo peligroso. Hermano, al día de hoy estamos tan acostumbrados a proclamar que Jesucristo es el Señor, que esa frase en nuestros labios ha pasado a ser una frase más. ¿Por qué? Porque aunque con nuestra boca proclamamos que Él es Señor, lo cierto es que durante nuestra semana nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios señores. Es lo que pasa con el término verdad. Usted ha escuchado a la persona decir, no, mira, esa es tu verdad, pero no es mi verdad, porque parecería que hay muchas verdades. No, mis amados, no hay muchas verdades, hay una sola verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él no dijo yo soy parte de una verdad, no, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Amén. Ahora, Cristo vino para enseñar, Cristo vino para predicar, Cristo vino para sanar, Cristo vino para alimentar. Todo eso está bien, pero sobre todas las cosas, Él vino para establecer su reino. Y aquellos que querramos pertenecer a ese reino, tenemos que saber que las reglas no las establecemos nosotros, las establece el Rey. Amén. En otras palabras, el Sermón del Monte habla de las reglas que espera el Rey Jesús de los súbditos de su reino. ¿Le gustaría a usted conocer esas reglas? Vamos a estar trabajando durante las próximas semanas en cuanto a esto. Es como si Jesús está diciendo, este es el estilo de vida que caracteriza a mis ciudadanos.
Esto es lo que yo espero de ustedes. Nosotros vivimos en una cultura que idolatra la independencia. Nos encanta decir, yo hago lo que quiero. A mí nadie me manda. Y aunque esa expresión, aunque esa actitud suena bien en una canción o en un meme de redes sociales, en el reino de Dios las cosas funcionan totalmente diferente. Hermano, al día de hoy muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como Rey. Quieren las bendiciones del reino, pero no la obediencia que demanda el Rey. Quieren al Cristo que multiplica los panes, pero no al que exige tomar y llevar una cruz. Debemos arrepentirnos, hermano. Debemos dar vuelta atrás y comenzar a ser realmente gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuáles son las características del reino y de su Rey? Número uno, debemos entender que este reino es espiritual, no es geográfico. Este reino se establece en el corazón de las personas. Usted y yo somos parte del reino de Dios, pero no somos los únicos del reino de Dios. Ni aún en esta ciudad somos los únicos. Esta no es la única iglesia donde Dios se mueve. Esta no es la única iglesia donde se predica a Cristo de verdad. No, al día de hoy hay muchas iglesias. Claro que lamentablemente se ha relajado, se ha rebajado tanto las demandas del Rey que parece que cada día crecen y salen a la luz diferentes grupos con diferentes énfasis. En otras palabras, hay congregaciones donde ya el mensaje gira en torno a lo próspero. Sí, el reino de Dios incluye la prosperidad, pero no solo es prosperidad. Usted no puede venir a Cristo únicamente para que aumente tu chequera. Usted no puede venir a Cristo simplemente para que Él sea un guardián, una especie de genio de la lámpara que sale. Dígame, hija mía, dígame, hijo mío, ¿cuáles son sus 15 deseos? No, hermano, venimos a Cristo porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él está invitándonos a formar parte de su reino. Dígale al hermano, Él está edificando un reino. Él está edificando un reino. Yo quiero ser parte de ese reino. ¿Cuántos quieren ser parte del reino? ¿Cuántos ya son parte de ese reino? Pero como parte de ese reino debemos preguntarnos, ¿qué tanto estoy yo viviendo a la altura de lo que se espera de mí en ese reino? Todo lo que venimos de nuestros países, cuando venimos a este país vemos que las cosas son diferentes a nuestros países. No solo en el clima, sino en el estilo de vida. Nuevas reglas, nuevas leyes, nuevas instituciones, nuevas formas de hacer las cosas. Y a veces estamos tan apegados a nuestras raíces allá que quisiéramos hacer lo mismo y vivir de la misma manera que vivíamos allá. Queremos encontrar eso mismo de allá, lo queremos encontrar aquí. Pero resulta que aquí se vive diferente, se come diferente, se evalúa diferente, se hace negocio de manera diferente. ¿Le ha pasado? Y usted dice, no, pero que yo estoy acostumbrado y me gustaría que fuera allá. Pero de alguna forma le están diciendo, sí, pero usted no está allá.
Usted está aquí. Amén. ¿Cuánto lo han sentido? Bueno, lo mismo pasa en el reino de Cristo. A veces queremos venir al reino de Cristo, pero seguir actuando bajo nuestras propias demandas. Con la boca decimos: sí, yo soy cristiano y Cristo habita en mí. Pero los domingos por 2 horas, de lunes a sábado, soy yo. No, hermano. Cristo no solamente quiere ser el que tú le cantas aquí el domingo. Cristo quiere ser tu rey el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Sea verano, invierno, otoño o primavera. Sea enero, febrero, marzo, abril, mayo. Cristo quiere reinar en nuestros corazones. Y hasta que no se lo permitamos, Él va a estar insistiendo: quiero que me des tu corazón. Así que a mí me encanta que dice la Biblia: Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Mire lo que dice el verso 2. Dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Él no le decía: por favor, pónganme atención. Hey, niños, atiendan. Papá va a hablar. ¿Cuántos me quieren escuchar? Hagan un esfuerzo. No. Viendo la multitud, subió al monte. Sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hermanos, si usted ve después de ahí, de ese diciendo, todo el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo, usted nunca escucha a Cristo pidiendo por favor a sus siervos. Por favor, entiendan que es para su propio bien. Hagan un esfuerzo. ¿Por qué? Porque los reyes no piden favor. Los reyes establecen lo que sus súbditos deben hacer, y usted, si quiere ser parte de ese reino, tiene que hacer las cosas como diga ese reino. Si no, búsquese otro rey. Jesús en el Sermón del Monte está diciendo: yo soy rey, viene el reino de Dios y estas son mis demandas. Sí, puede aplaudir. No dice abriendo su boca les motivaba diciendo. Sí, en el reino de Dios puede haber motivación, hermano. ¿A cuánto le gusta ser motivado? Claro, hermano, a todos nos gusta ser motivados. Pero a veces en el reino lo que necesitamos no es motivación. Usted puede estar muy motivado y oler a humo del infierno. Con todo y motivación, nos vamos motivados, empoderados y quemados en el infierno. Seamos honestos con esto, hermano. Amén. No venimos aquí a recargar las pilas para sobrevivir la semana. Ay, yo necesito que alguien ore por mí. Wendy, alguien que me abrace, alguien, y me den una inyección de insulina. Y el miércoles vacío otra vez. Y el viernes. No, hermano. No. Si Cristo es verdaderamente nuestro Rey, vamos a buscar qué demanda el Rey de nosotros. Aleluya. Porque el Rey, no el pastor, el Rey, no la iglesia, el Rey, no el concilio de Asamblea de Dios, el Rey ha establecido sus normas.
Y interesante porque para la próxima oportunidad quiero que veamos lo que pasa a partir de ese, abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y si usted se va ahí, usted se va a dar cuenta que aparece, lo primero que aparece es los bienaventurados. Y ahí aparecen 8 felices, dichosos, doblemente bendecidos. En otras palabras, el rey está diciendo quiénes en su reino pueden ser considerados como personas felices. El problema está que parece como que hay una diferencia entre el concepto de felicidad de Cristo y el concepto de felicidad que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que dice Jesús aquí que son felices, la palabra bienaventurado, usted se va a dar cuenta que esta palabra se repite mucho en esa sesión. ¿Lo nota ahí? Bienaventurado. En el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, en el 11. Cada una de esas palabras, bienaventurado, ¿sabe qué significa esa palabra? Feliz, bendecido, doblemente bendecido. El asunto es que oiga este concepto de feliz. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Alguien quiere estar en esa lista? O sea, para el rey, quienes son felices realmente son esta gente. Pero si usted trae esa lista y la pone en nuestro siglo ahora, decimos no, pero esos son los tontos. Yo soy manso, pero no menso. Bienaventurados los que lloran. ¿Y dónde? ¿En qué reino? Bienaventurados los que lloran. Hermano, ¿cuántos quieren ser perseguidos aquí? Aleluya. Que venga una persecución sobre la iglesia y tengamos todos que abandonar nuestras casas y nuestros hogares. Dice Cristo, eres bienaventurado cuando te persiguen y cuando dicen cosas de ti mintiendo. Y oiga lo que dice la Biblia. En vez de tú orar y reprender al diablo y decir 2 o 3 cosas, no dice la Biblia, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Pero ese galardón no lo queremos, hermano. Luchamos con ese galardón. ¿Qué es lo que estoy estableciendo con esto, hermano? Que creo que nos falta humildad. Nos falta humildad para vernos reflejados en este sermón y ver lo corto que nos quedamos de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esta serie no está hecha para que usted piense en si el otro lo está alcanzando o no. Esta serie de conversaciones que vamos a tener sobre el Sermón del Monte es para que usted y yo, a la luz de la palabra, nos evaluemos y digamos, ¿estoy yo viviendo según el estándar de un hijo gobernado por el cielo? Si Jesús realmente es mi rey, ¿estoy yo a la altura de los requerimientos? Lo que quiero es que hagamos una especie de espejo. Le dije a la pastora, para la próxima vamos a traer un espejo grande y vamos a poner al espejo Sermón del Monte.
Para que cuando usted se vea en el espejo, la pregunta no sea si el pastor, si los diáconos, si la hermanita, si el hermanito, si aquellos se parecen a un hijo de Dios, sino según la vara que puso el rey. ¿Qué tanto estoy yo pareciéndome a un ciudadano del reino de los cielos? ¿Le parece interesante? Yo creo que como iglesia todos nosotros debemos reflexionar sobre esto. Hermano, el sermón del monte lo que nos ilustra, lo que nos describe es lo que sucede cuando el reino irrumpe en la vida de una persona que ha decidido no solamente ser parte de una multitud, sino que ha decidido ser un discípulo de Cristo. Hay una gran diferencia cuando Cristo gobierna nuestras vidas. ¿Entiende esto? Si Jesús es tu rey, no eres tú quien define cómo vivir, es Él. ¿Quién define tu vida? ¿Quién define tus prioridades? ¿Quién gobierna tus decisiones? Si Él es tu rey, ya no te gobiernas tú, ahora te debe gobernar Él. Pablo lo decía de esta manera: con Cristo estoy, ¿se lo saben? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y oiga esta expresión: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oh hermano, que este texto sea una realidad en nuestras vidas. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y estoy citando lo que dice el apóstol Pablo. Y es mi anhelo en mi corazón poder llegar a esta dimensión de poder decir: Señor, que ya no viva yo, que viva Cristo en mí. Como decía el famoso Martín Lutero, que en una ocasión tocaron la puerta de su casa y cuando él abrió le preguntaron: ¿dónde está Martín Lutero? Y él dijo: se murió. Pero ¿cómo va a ser que se murió si ayer lo vimos y hablamos? Él dijo: Martín Lutero murió, ahora vive Cristo en él. Hermano, Cristo debe vivir a través de nuestra vida. Tus decisiones, tus relaciones, tus prioridades se rigen por las palabras de tu rey. Cuando usted va a tomar una decisión, pregúntese: ¿cómo actuaría mi rey? ¿Qué piensa mi rey de este negocio que voy a hacer? ¿Qué piensa mi rey de esta actitud que estoy tomando? ¿Qué piensa mi rey? ¿Por qué? Porque ya no vivo para mí, ahora vivo para dar honra al rey que me salvó, al que digo que gobierna mi vida. El sermón del monte no son buenos consejos, son mandatos reales. Y no son mandatos del pastor, ni son mandatos de la iglesia. No, estamos diciendo que son mandatos de la palabra de Dios. Por favor, hermanos, responde esta pregunta: ¿Jesús es solo tu Salvador, tu sanador, o también es tu Rey? ¿Estás dispuesto a obedecerle incluso si va contra tu comodidad? Necesitamos humildad, hermano. Necesitamos humildad para reconocer las áreas donde no estamos alineados con el Rey. Y sobre todo necesitamos valentía para cambiar.
El Rey ha hablado en su palabra. Nosotros, sus ciudadanos, solo podemos hacer una cosa, y es responder a esas palabras. Incline su rostro, vamos a orar.